nuevos. Hola Ele. ¿Cómo va? Bienvenida, ¿cómo estamos? Bien, ¿Todo muy bien? bien. ¿Ustedes? Bien, gracias a Dios, muy bien. Martes muy lindo en Buenos Aires. Nos impregnó de buena onda el querido Ezequiel Marcuzzi. Dice 14 grados, viene Va a bien. estar lindo, sí. Viene Ideal para despejado, correr. con Ideal sol. para correr. Ideal para correr. Ustedes, gente que corre. Hacer actividad al aire libre. Querido Juan Pablo Barsky, mientras tanto, bienvenido, señor, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, me alegro mucho de que tengan un muy lindo día en esa parte del mundo, con 14 grados. Sé que han soportado el frío de temperaturas de un solo dígito, así que me alegro por esa segunda docena, 14. Sí, señor. Por allá, ¿cómo está todo? ¿Con calor? Acá hace calor, recién arranca el día, 8:05, por ahora nublado, mucha nube, alguna gris que puede traer alguna lluvia intensa, pero después sale el sol y realmente pega, sí. Tenemos temperaturas superiores a 30 grados, Este es el último día en Dallas, en realidad mañana también. Pero mañana a las 12 del mediodía nos vamos a Miami y dejamos esta ciudad a la que ya el seleccionado argentino no volverá, porque si sigue avanzando será Miami, Atlanta, Kansas City, Atlanta y Nueva York. Y la verdad es que la voy a extrañar un poco, sobre todo por el orden, por las rutinas que me pude armar desde que llegamos luego del viaje a México. Estuvimos un par de días, viajamos a Kansas City para el primer partido de Argentina con Argelia, y después nos quedamos 2 semanas acá. Y en un mundial de muchos partidos, de mucho trabajo, tener una rutina, saber que vas a dormir siempre en el mismo lugar, tener a 1 kilómetro de caminata, que para mí es un placer, el centro de prensa o el IBC, donde transmitimos los partidos. Además, el seleccionado jugó acá sus últimos 2 encuentros contra Austria y Jordania. Así que viene otra etapa del viaje con partidos más decisivos, con más mudanzas, pero esta parte vino muy bien. Así que me voy a tener que acostumbrar a otra rutina, a otro método. Está muy bien. En eso poco que estuviste, en términos de compras y demás, ¿notaste que estaba caro, barato? ¿Cómo te pareció la relación con los gastos en la Argentina? De los que tuviste que hacer, no importa, los menores, mayores. Te soy sincero, lo único que compré fueron cosas para comer y alguna comida que hice fuera del IBC. O sea, por ejemplo, en el IBC podés comer un plato abundante con una bebida por $28. Obviamente que tenés lugares más caros. Por ejemplo, pedí varias veces comida acá y obviamente con gustos que me doy, pude haber gastado un poco más, $60, $70. Pero es lo único, más compras de supermercado que puedo comparar, porque el resto no ¿Y te hizo ruido no hice nada. eso, o te pareció como razonable, no te descalzó? ¿Qué sé yo? No me descalzó, o sea... Lo noté por lo menos en lo que a mi dinámica respecta, parecido a Argentina. Parecido a Argentina. Esa es una definición. Escúchame una cosa, ayer te vi contento con lo de Marruecos. Juega bien el equipo, ¿no? Juega bien el equipo y además Ronald Koeman un amarrete. O sea, Holanda venía jugando bien, o sea, manejaba la pelota, había hecho goles divinos contra Suecia, contra Japón. Sacó a Túnez, porque Túnez fue el rival más flojo del grupo y perdió los 3 partidos, pero para cambió todo, sacó un mediocampista, puso un central, dijo, bueno, vamos a jugar a la retranca. Yo creo que Johan Cruyff desde arriba dice, ¿qué hace Koeman? O sea, que además lo conoció, lo dirigió en Barcelona. Y a esto el contraste de un equipo alegre, vistoso, que combina bien, que tiene un tipo como un Agi que me hace acordar mucho al primer Riquelme, si querés, de Boca, cuando usaba la 8, cerebral, que toca para acá, para allá, va moviendo la pelota. Hace jugar. Si tienen que cambiar el plan, lo mandaron al 2 a jugar en 9, hizo el gol de cabeza. Muy, muy merecido, en una definición por penales loquísima. Sí, correcto. Porque el arquero Verbruggen, que había sido el responsable de que eso fuera a los penales, no atajó ni uno, y el que atajó se lo metió él solo.
contra el mismo futbolista que le había tapado una jugada hasta ahora marcada por la mejor atajada del campeonato. Sí, que hasta Pablito Giral gritó el gol a sabiendas de que no podía ser de otro modo, porque todo el mundo la vio adentro y no, la atajó el arquero. Fue una tapada además, tremenda. Tremenda, y me cae muy bien Bono, con mucho toque argentino, hincha de River, fanático del Burrito Ortega. Y Bono en este equipo no ataja tanto como en el anterior de Marruecos, porque aquel Marruecos jugaba al espacio, se defendía, le llegaban, muy bien. Y Bono atajaba 4 o 5 por partido. Acá no la toca. Pero el penal que tenía que atajar lo atajó, se quedó parado y lo atajó. Exactamente. Una mezcla de futsal, handball, se quedó en el medio, se dio un par de pasos, metió el brazo firme. Bono tiene un par de atajadas muy heterodoxas. Hay una en el Mundial de Clubes jugando para su equipo de Arabia Saudita contra el Manchester City, que es impresionante. ¿Cómo hace para poner el brazo firme? Bueno, la de ayer no es tan espectacular, pero también retrata un poco el estilo de un arquero que usa todos los recursos para evitar goles. Así que sí, me puso contento el triunfo de Marruecos. Hubiera sido una pena que quedara afuera tan rápido. Fue superior a Holanda, no sé si lo llenó, pero le creó las situaciones más claras y Koeman cambió todo respecto de la fase de grupos y terminó, digamos, con ese momento emotivo de Cody Gakpo, cuya mujer había perdido un embarazo, y fue todo el plantel a buscarlo para el 1-0, y después tuvimos otro gol en el descuento, como el de Brasil a Japón, el de Issa Diop a Holanda. Sí, parece que hay que mirar el partido hasta el minuto final de verdad. Un amigo también. Canadá-Sudáfrica lo mismo. Sí, Canadá-Sudáfrica también. Y sí, un amigo me dijo, este mundial tiene la mayor cantidad de escenas post-créditos que vi en mi vida. Y tiene razón. Es buenísima la frase de Matías Mucio, un amigo que me la mandó por WhatsApp. Yo creo de todas maneras, Juan Pablo, perdón, esto a la distancia, una osadía de mi parte, teniendo vos que sos el especialista, pero que hay bastante planteos amarretes, que juegan primero a no perder o que no le conviertan y después ver si hacen algún gol. En los que estoy viendo del mata-mata. Salvo excepciones, quiero decir. Pero como que le está faltando esa lógica. Vimos muy buenos partidos en la previa. Por ejemplo, aunque no haya habido goles, Portugal y Colombia fue un gran partido de fútbol. Sí, un baile de Colombia, le pegó una sandunga a Portugal. El arquero fue figura. Exactamente, atajó todo. Pero ¿qué digo? Así, fue un gran partido de fútbol. Valía la pena mirarlo. Yo no vi en los mata-mata, ayer me puse particularmente a mirar algunos, ese mismo discurrir. Estuvo todo mucho más controlado, ¿está bien? Y se relajan o impulsan en los minutos finales, porque dicen, el que hace el gol gana. Bueno, es en la nuestra. Y eso sí se pone recontra atractivo. Y un poco lo demuestran los goles. No hay nada como un mano a mano de Copa del Mundo. Es un partido que te drena, te quita toda la energía, terminás exhausto. Obviamente hablo de los futbolistas, también nos pasa a nosotros, pero es irrelevante. Vos pensás que está en juego tu permanencia en la Copa del Mundo. Y ahora tenés una instancia de 16avos, con lo cual te vas más temprano. O sea que hay un instinto de conservación o de asumir poco riesgo. Por eso valoro lo de Marruecos, que en ningún momento se le cruzó por la cabeza eso y jugó como había jugado los partidos anteriores en fase de grupos. Paraguay es su cultura, su idiosincrasia. Paraguay va a jugar así un partido de eliminatorias, va a jugar un partido de fase de grupos y va a jugar un partido de fase final si siente o cree que desde el punto de vista de la jerarquía individual el equipo es superior, el rival. Y Paraguay lo tiene eso en el ADN, lo explicó muy bien el profesor Gustavo Alfaro con su estilo, pero la idiosincrasia paraguaya es defender al lado del arquero y lo hace bien. Lo hizo en el 98 con Celso Ayala, Gamarra, Caniza, Pedro Saravia, Chilavert, y lo hizo ahora con Velázquez, Junior Alonso, Gustavo Gómez. Tremendo el capitán. General, comandante, o sea, un crack que además pateó el penal. Galarza, Matías Galarza. ¿Vos viste cómo pateó el penal Matías Galarza? ¿Viste el mundial que está haciendo Matías Galarza? No, creo que es consagratorio. El espíritu de Luka Modric, más o menos. Consagratorio lo de Galarza, definitivamente. No, pero cómo soltó la pelota en el penal, pero como si le estuviera pateando a su hijo de 7 años, diciendo, te la voy a tirar ahí para que lo atajes. Pero los contextos son todo. O sea, en River,
en un River caótico en ese momento, no entró bien, cometió un par de errores decisivos, sobre todo con Racing en ese partido que termina ganando la Academia con un error suyo en un intento de despeje, pero el ADN paraguayo es ese, después te puede gustar o no, pero acá la cuestión pasa por la ejecución. Una buena idea mal ejecutada es una mala idea. Una idea que no me gusta, bien ejecutada, es una buena idea. O sea, sí, claro, y la ejecución tiene que ver con el convencimiento. Y el convencimiento tiene que ver con la historia, con la idiosincrasia, con la cultura, con cómo siente cada pueblo el fútbol. Y lo explicó a su estilo el profesor en la rueda de prensa. Que le dijo Alemania, por ejemplo. Que le dijo Sangre roja. que le dijo que es un francotirador a Chilaver, que lo había cuestionado mucho. Sí. Se desquitó, me parece, ¿no? Pero lo dijo antes del partido. Sí, correcto. Lo dijo antes. Y José Luis habló antes, dijo que se preocupe por Alemania y no por mí. Y bueno, y al final terminó, digamos, preocupándose por Alemania y terminó empatando el partido y ganando en los penales. A Orlando Gil casi le pasa lo de River San Lorenzo. En aquel partido atajó 2, tuvo 4 match point, River los levantó y terminó pasando de ronda. Acá fueron 3 match point, 2 con penales propios, el de Sanabria y el de Balbuena, uno de Alemania que entró, y decir que Jonathan Tah, al que le habían anulado el gol, la tiró a las nubes y qué mal pateado ese penal. Definió un fenómeno. Qué mal pateado ese penal, Sí, pero Jonathan Tah también, hay que decirlo, no sé si lo viste, Juan, que en un momento Kimmich le pide a Goretzka que se haga cargo, ¿no? de ese penal. Sí. Y Goretzka no lo asume y bueno, viene a patear Jonathan Tah, que yo creo que es el menos culpable, entre comillas, de lo que ocurrió. Sí, y le anularon un gol. También. A ver, yo quería que ganara Paraguay por cercanía, porque hay muchos jugadores del fútbol argentino, porque lo conozco a Gustavo Alfaro, y cuando anularon el gol dije, menos mal, pero... Sí. Ese gol se anula una vez cada 10 años. Es que no es más o menos tan notable el o sea, sí está el bloqueo, pero claro. Gil se engancha a él, Sí. Pillo, se engancha a él. Y es más, si no se engancha, quizás esté mejor parado para tapar el cabezazo de Tah. Por lo tanto, para vos fue una visión forzada de algo que debió ser un gol lícito. Exactamente, un contacto leve, insisto, en contra de mis sentimientos, porque yo quería que ganara Paraguay. Claro, no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de reglas de juego. Para mí es un foul muy leve, de esos que además creo que el propio arquero trata de enroscarse y provocar el contacto. Pero bueno, forma parte del fútbol, lo llamaron al árbitro y el árbitro cobró la infracción. De esas infracciones Alemania, por ejemplo, que en cámara lenta, perdón Juan Pablo, generan varios penales y lo llaman siempre, ¿no? Sí, en cámara lenta se magnifica todo, se distorsiona todo. Ahora, Alemania no puede quedarse en esa posible injusticia a través del VAR. Alemania, el último duelo de mano a mano que ganó mundiales fue la final del 2014. Claro. Que además es su última valla invicta. Con Argentina. Tiene 2 fases de grupos eliminados, 18 y 22, y perdió en 16avos contra Paraguay. Es la primera vez que Alemania pierde por penales. O sea, hay algo que tiene que ver con una reeducación futbolística que Alemania empezó en 2004, que fue exitosa. Alemania llega a la final del 2002 con Brasil en Corea-Japón, jugando a los Panzer, lanzamiento largo, desprecio del mediocampo. En ese caso estaba Oliver Neuville, que no era un Panzer, pero era un delantero peligroso, fue el que le hace el gol a Paraguay en aquel 2002. Estaba Miroslav Klose y queda fuera jugando muy feo de la Euro 2004. Se arma el Mundial en Alemania 2006, obviamente ya tenían asignada la sede con anticipación, y se promueve una reestructuración del fútbol alemán con creación de academias, incorporación de recursos tecnológicos como esa Footballnaut, que era una máquina que te tiraba la pelota para que vos controlaras y quedaras perfilado para la siguiente jugada. El equipo empezó a jugar de otra manera, tuvo un muy buen Mundial 2006, perdió en semifinales con Italia, pero el país organizador como que se identificó con el equipo.
perdió la final de la Euro 2008 con España, perdió la semi del 2010 contra España en Sudáfrica, y termina ganando la Argentina la final del 2014. Hay una renovación que se planta en la Copa Confederaciones, que le gana la final a Chile, y ahí en 2018, en lugar de ir con esa renovación, vuelve al núcleo exitoso del 2014 y fracasa porque se queda fuera en fase de grupos. A partir de ahí, Alemania, nada, porque además ese equipo, con mucho talento individual y juego asociado, tenía líderes. Schweinsteiger, por ejemplo, claro. Toni Kroos, por ejemplo, el propio Klose, Thomas Müller. No ejecuta todo lo bueno de ese fútbol asociativo que tuvo Alemania durante 6-7 años, más también, 2006 a 2014, si querés estirarlo a 2017, fueron 10 años, pero no tiene un líder. Lo que contaba Paula recién de Kimmich, tratando de decirle a Goretzka, andá, patea vos el penal. Sí. Y termina pateando Jonathan Tah. O sea, es un equipo que no reproduce el juego de antes, pero tampoco tiene el patrón anterior del líder, del Mateus, del Rummenigge, de gente que sacaba de Rudi Völler, Klinsmann, de gente, Andy Brehme, que sacaba la cara en el momento. Entonces, es insulsa esta Alemania. Y sí, manejó la pelota y tuvo chance, le ganaron un gol, bien o mal, pero ayer Paraguay, o sea, no dependió de los milagros de Gil, que llegaron en los penales. Paraguay se defendió bien. Paraguay ejecutó mucho mejor su idea que Alemania. Y acá van más allá de lo que te gusta, ¿no? Porque a mí, qué sé yo, me gusta más como trata de jugar Alemania. Pero no de esa forma, no sí, con esa ejecución. Y efectivamente, tienen en sí un plus, que ojalá pueda llegar entero, que se recupere, terminó ahí golpeado. Realmente está haciendo otra gran Copa del Mundo Enciso. A todo esto es todo en el frente de ataque en Paraguay, es el desequilibrio. Mirá que le cambian el 9, jugó Ábalos, jugó Pita, jugó correcto, Sanabria. Correcto. Hasta el otro día jugó Caballero un poquito ayer cuando salió Enciso. Lento, pero Enciso es el jugador más valioso de Paraguay. Por antecedentes, yo creo que el Mundial de Galarza Fonda está hasta incluso un piso más arriba que el de Enciso, la figura de Paraguay. Galarza Fonda sigue siendo jugador de River, ¿no? Galarza Fonda, sí, todo esto. Formaba parte de los descartables. Ahora, yo creo que vale, quizá, digamos. ¿Vale 15, 20 palos? Hoy. Sí, puede capitalizarse River a partir de la venta. Lo van a venir a buscar, supongo. También. Sí, había estado a préstamo en Atlanta United. Y Atlanta United decidió no continuar con el préstamo, sí. Pero fíjate que hemos tenido 4 partidos de 16avos. 2 fueron a penales y los otros 2 se definieron en el 90+1, 90+5. No, es un mundial para esperar hasta el minuto final. Nadie se tiene que mover. No hay manera de decir, bueno, me voy un ratito antes. No hay manera, no hay forma. No. Y ayer Brasil-Japón lo mismo. Bueno, igual está Ancelotti, que ganar sobre la hora en el Bernabéu, o sea, la cara de Carleto lo amo. Estaban todos eufóricos y él... La calma absoluta. Yo lo vi 1000 veces, tranquilo, sí. Y cómo acomodó al equipo en el segundo tiempo y ahora, hay un factor Ancelotti que lo hace a Brasil peligroso. No solo es Brasil, no solo son sus individualidades, Brasil es peligroso por el técnico también. Y eso es muy importante. Ahora me queda esta reflexión, digamos, ¿no? Ayúdame. Y los miramos acá en el estudio todos. Vale mucho tener un capitán, un líder, no hay duda. Vale mucho tener equipo, espíritu de cuerpo, quiero decir, una vocación de servicio que no se vio en Uruguay, por ejemplo, en un plantel roto, sin liderazgo y sin plafón de equipo. Y después, vale mucho tener en claro, además, desde el banco de suplentes, cómo plantar los partidos, porque es lo que vos decías respecto a Ronald Koeman en cuanto a Holanda. Y ese planteo más bien amarrete que le quita a Holanda la perspectiva de que era un país y una selección que te aplastaba. Y de hecho lo es en ataque, mamita. Sí, pero además jugó de otra manera durante la fase de grupos. Exactamente. ¿No me decís? Correcto. Holanda sacó 7 puntos jugando así, 5-4-1, 3-4-3 en ataque, jugando al espacio. Bueno, listo, perdió en su ley. Bueno, pero ahí Argentina pero cambió. Correcto, Argentina tiene esas 3 condiciones. Tiene equipo, tiene líder y tiene técnico. Y tiene estrategia. Sí. O sea, las 3 condiciones, requisitos. Después puede pasar cualquier cosa, es fútbol. Pero Argentina las tiene, coincidiendo con aquello que vos me decías y nos decías antes del viaje. De decir, mira, Argentina para mí es casi más candidato que en 2022.
Porque hay jugadores que llegan incluso mejor, que llegan desde un punto de partida más alto hoy a esta Copa del Mundo que la de Qatar de 2022. Y me quedo con eso. Y con la otra frase tuya, ¿no? Sí. Que básicamente es, los equipos que ganan son los que van de menos a más. Alemania empezó 7-1, así se fue. Sí. Esperemos lo que pase con el resto, ¿no? Brasil empezó mal, ahí está. Y falta en Argentina que se enganche Julián Álvarez. También. Que está a una o dos jugadas de dejar a un costado una situación complicada que viene de su esguince de tobillo y de las controversias por el pase, pero está a una jugada de dejar atrás todo eso y sumarse. Bueno, Paraguay empezó muy mal, 4-1 frente a Estados Unidos con paliza, y diciendo, equipo a qué juega, ¿no? Y mirá vos cómo se recicló. Me parece que tocó el amor propio, la fibra íntima, también Alfaro. Eso hace un técnico, un conductor. Sí, y en el siguiente partido, al minuto, Galarza Fonda mete un golazo de afuera del área y todo se va acomodando. En el Mundial todo se va acomodando y más allá de la idea, de la ejecución, del convencimiento, hay detalles que te juegan a favor o en contra. Ecuador, por ejemplo, lo buscó, es cierto, pero tuvo ese guiño que el fútbol te da para ganarle a Alemania. Correcto. Mirá lo que pasó ayer en Marruecos-Holanda. Primero estábamos todos con la historia de Gakpo y con su mujer, porque la pérdida del embarazo y todo lo que generó ese gol. Decíamos, se quebró en la cancha. Se quebró, le cayeron toda la ficha y dijimos, esta es la historia de la noche. Pero el partido, digamos, dura 100 minutos ahora. Y después tuvimos la otra historia, la de Issa Diop, el central, que en un momento dijo, yo solamente voy a jugar para Francia. Y en marzo de este año el técnico lo llamó, lo convenció y jugó para Marruecos y en un momento la prensa lo criticó, ¿cómo que dijo que iba a jugar solamente para Francia? Hizo el gol del empate entrando de 9. Y después el duelo entre Raimi y Verbruggen. El arquero le tapa una pelota impresionante. Vos decís, es la de Emiliano Martínez, incluso de más cerca. Después de la gran jugada que habían hecho entre Saibari y Rahimi. Van a los penales. Verbruggen era, digamos, el héroe. El primer penal, Paraguay lo erra. No lo ataja él, pero es desviado. Perdón, dije Paraguay. Marruecos lo erra. Dice, bueno, Verbruggen, va Raimi, patea, lo ataja Verbruggen y se la mete él, es un gol en contra. Con las piernas. O sea, los mismos protagonistas. O sea, el fútbol es cruel y Marruecos gana, hermoso. Pese a que Hakimi, el capitán, erra el penal. Y estuvo Hakimi, errático. además, todo el partido estuvo errático, además. Hakimi, que además la pinchó con suavidad para ganarle a España, tenía margen, obviamente, porque estaba 2-0 arriba, era el tercer penal y ya España había pateado 3 y Bono había atajado 2 y la pinchó tranquilo. Acá, digamos, nunca mira al arquero, tenía la ventaja Marruecos para plasmarla en el marcador, porque había errado Holanda. Y no mira al arquero y le da con el secador cruzado, palo y afuera. Y después, bueno, aparece Bono. Japón no para de sumar eliminaciones traumáticas sobre la hora. A Bélgica le ganaba 2-0 faltando 20 minutos en Rusia, perdió 3-2 con un gol de Chadli de contraataque, pero es un contraataque espectacular, pero cómo queda mal parado Japón. En 2010 contra Paraguay por penales, en 2022 contra Croacia por penales. Y ayer en el 90+5, el pobre Tanaka se quería morir, la tenía para despejar, quiso salir jugando, Tanaka, claro. La perdió, lo presionaron Hendrik y Ryan, vino ese pase de Bruno Guimaraes, que es de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, porque nos llevamos los reflectores con Vinicius y Mateus Cunha, pero Bruno Guimaraes está haciendo una Copa completa. Ve ese pase para Martinelli, 90+5 gol, otra eliminación traumática para Japón. Y hay un concepto que los propios japoneses usan, que es malicia, que tiene que ver con la astucia, no con las malas artes, no, claro, con lo antideportivo, correcto. Esto de la astucia. Y ese concepto se los inculcó Zico.
Zico, Ugalinho, un prócer del fútbol mundial y brasileño, es muy importante para entender el crecimiento del fútbol en Japón. ¿Vos te acordás de aquella primera Japan League, donde fue el Mencho Medina Bello, Ramón Díaz, Sí, Visconti, claro. Gary Lineker? Bueno, también Correcto. fue Zico para jugar en el Kashima Antlers. Zico era ministro de Deportes de Collor de Mello antes, fue a una visita a Japón y ahí un club le ofreció jugar la Japan League. Él fue en el 91 a Japón como ministro de Deportes de Collor de Mello, al que echaron por corrupción Correcto. muy poco tiempo después. Y él se queda en Japón, termina dirigiendo a la selección en el Mundial 2006, que pierde con Brasil 4-1 en fase de grupos. Y él lo que contaba era que, por ejemplo, cuando un jugador rival quedaba tirado en el piso, el juego se paraba. Como que todos en Japón creían que ese futbolista estaba caído por dolor, cuando en realidad en un 95% era simulación, era ficción. Y Zico lo que decía era, nosotros tenemos que agregarle astucia. Y es lo que ayer le faltó a Tanaka. O sea, una jugada que pedía el despeje, listo, reseteamos, ya termina el partido. No, quiso salir jugando, lo presionaron, la perdió y Japón terminó sacando del medio. Y esto lo vaticinó en su momento, lo diagnosticó. Zico. Una persona muy importante para el crecimiento del fútbol japonés, como lo ha sido Artur Astunes Coimbra, más conocido como Zico. Y terminó el partido, hizo el gol en Brasil y se acabó. Sí. Querido Juan Pablo, es un placer como cada mañana meternos de lleno en lo que está pasando en la Copa del Mundo. Acá se vive con muchísima intensidad, es feriado en Paraguay después de todo lo que pasó. Sí. Allí se está llevando adelante la cumbre del Mercosur, no viajó Milei, está con sus temas, básicamente la idea de relanzar el gobierno y asume Santilli. Tenés mucho de lo cual hablar. Va a haber al menos 14 gobernadores, yo creo que quizás lleguen a 18 en la jura de Santilli de hoy. Un Van a ir éxito total. propios y extraños. Nunca vinieron todos a una asunción. La casta se Paulino, reúne en la Casa se Rosada. desactiva la cartera de Interior, ¿no? Sí. Formará parte de la jefatura de gabinete. Sí, claro, correcto. Gustavo Coria será secretario de Interior, quien acompañaba a Santilli hasta acá, e Ignacio De Witt será también otro dirigente que tuvo su paso por el PRO, efectivamente el vicejefe de gabinete. Que es el que queda en la silla de la mesa política. Correcto. Además de Santilli, Además ¿no? de Santilli, que de hecho ya estaba, lo había Claro. incluido el propio Adorni por intermedio de Karina Milei, con muy buena relación con Karina Milei, que aparece intentando concentrar la política del gobierno, haciendo una convocatoria a los legisladores de La Libertad Avanza, en la cual aparentemente participaría también el propio presidente. Ahora, qué recorrido el de Santilli en los últimos 9 meses. Porque él, digamos, tenía ganas de asumir un rol importante, pero en la lista de candidatos a diputado estaba detrás de Spert. Estaba Spert, Reinhardt y Santilli. Claro, porque Y hasta ahí aparece él venía del PRO. Claro, no era puro. Claro, Claro. aparece el expediente Fred Machado. Spert tiene que renunciar a la candidatura a primer diputado de la provincia de Buenos Aires. Antes había perdido en septiembre la elección provincial Ujú. y aparece Santilli, que ni siquiera figuraba en la boleta porque era imposible sacar a Spert. Esto de para había- votar al Colorado tenés que votar al pelado. Claro, porque había dos fotos nada más que había validado la justicia electoral, por lo tanto era Claro. primero y segundo, Santilli era tercero, no se podían reimprimir las boletas. boletas porque además No. había muy poco plazo, fue una semana y media antes la renuncia del propio De Spert, Spert. que curiosamente hoy debía haber comparecido en declaración indagatoria por esa causa y el juez Lino Mirabelli la postergó para el próximo martes a pedido de los abogados de Spert que quieren conocer bien el expediente de ese famoso pago de $200.000 que Spert negó hasta último momento, que se ejecutó tras la campaña del 2019. Todo el mundo dice que era para financiar esa campaña, que él dice que era por un contrato para hacer cosas en una empresa que tenía Fred Machado en Centroamérica, que finalmente nunca hizo por la pandemia, tampoco la plata la devolvió, y el fiscal entendió que el contrato que él presentó para justificar ese ingreso en su cuenta bancaria era trucho, o sea, nulo, de nulidad absoluta. Por eso lo habían citado indagatoria para hoy, que quedó pospuesta para el próximo martes. Mirá vos, en simultáneo a la llegada de Santilli hoy a la jefatura de Todo. gabinete. Aparece Scott Bessent, el riesgo Cuca, hay un montón de factores, pero la realidad es que con Santilli en el lugar de Spert, La Libertad Avanza revierte una elección que había perdido con otro sistema de votación un mes antes por 14 puntos. Santilli es electo, va directo a la cartera del Ministerio de Interior, de golpe
tiene una gran relación con los Milei, con Javier y con Karina, y ahora es el jefe de gabinete reemplazando a Adorni. O sea, si le preguntaban a Santilli, o le contaban, ¿te va a pasar esto en 9 meses? Hasta el propio Diego Santilli no lo habría creído. O sí, porque es te diría, optimista del gol al estilo Palermo, pero en cualquiera de los casos te diría algo, Juan Pablo. Lo descriptivo es que el gobierno profesionaliza la política. Sí. Ahora, dicho esto, no es menos cierto que ya la tenía profesionalizada con Franco y terminó eyectado. O sea, no hay que dejar de reconocer que las decisiones son de los hermanos. Y al final del día mandan los hermanos. Y Santilli tiene que entender esa lógica. La entendió muy bien como ministro del Interior. Se llamó al silencio y ayer reapareció en televisión después de largos 60 días, donde no había tenido posibilidad, pero tampoco había querido exponerse a ninguna definición que pudiera generar ruido. Porque entiende que el silencio es una virtud dentro del gabinete y Sandra Petovelo le explica mejor que nadie. Sí. Quiero hacerte una pregunta en modo cierre. Vos me decías muy bien, nos decías que las decisiones la toman los hermanos, Sí. Javier y Karina Milei. Sí. Y si están en una etapa de profesionalización de la política, si se están dando cuenta de que los amateurs ávidos de tener todo junto muy, muy rápido, sin respetar tiempos, haciendo exactamente todo lo contrario que postearon y dijeron durante mucho tiempo, aferrándose al Estado para conseguir beneficios rápidos, evidentes, dejando todos los dedos marcados y en modo desprolijo, si se están dando cuenta de que por ahí no va la cosa y buscan, si querés, en la casta o en la vieja política o en el político profesional, algún sustento o algún recambio, además de, por supuesto, la marcha de la economía con sus asimetrías, con sus sectores que van volando y otros que van más rezagados, pero con una dinámica que le entrega al gobierno a veces con más frecuencia y a veces con menos frecuencia buenas noticias? Puede ser, es una opción. Ojalá, en cualquiera de los casos, que el presidente conduzca la política con una política ávida de ser conducida, sería casi lo lógico. Lo ilógico es la anomalía de un presidente que no quiso asumir el rol de tal, de conductor de la política, quiero decir, no de otras cosas, porque hasta acá el presidente ha querido hacer una batalla cultural y tener razón en materia económica, y básicamente su hoja de ruta ha sido la economía, y cada vez que le preguntan por otros temas dice, de eso no sé, desde lo judicial pasando por otros aspectos. Y ser presidente implica una cosa además de economía diferente, distinta. Una estatura diferente para plantear temas en virtud de aspectos vinculados a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la salud, la infraestructura y un montón de otras cosas. Bueno, dicho esto, Karina Milei era la política, la que hacía la gestión política. Para algunos el jefe, el propio presidente hablaba así. Bueno, resta elucidar cuánto hay de profesionalización en ellos mismos. Pero es una anomalía que un presidente no cene, no almuerce, no meriende o no desayune con los gobernadores a solas para saber cómo gestionan en conjunto, que no lo haga con los ministros, que no conozca secretarios de Estado como pasa, o una anomalía que no conduzca al sistema en términos de los asados eventuales que, si bien pueden ser parte de la vieja fisonomía de la política, son centralmente los que explicaron la conducción política, tanto en los fenómenos como los de Carlos Menem, a los que él tanto idolatra, o los de Néstor Kirchner, o en su defecto los de incluso hasta Mauricio Macri, que tuvo que hacer un esfuerzo por también cosas que a él no le gustaban demasiado, pero sin embargo las hacía para conducir el sistema. ¿Me explico? ¿Hablaste de asados? Sí. Bueno, Matías Mana, integrante del staff técnico del seleccionado argentino, mal llamado videoanalista, Matías es integrante del cuerpo técnico, dijo, un asado es mucho más importante que 20 sesiones de video. ¿Viste? Bueno, imagínate. Hay que cultivar las relaciones. Al final del día, lo único que nos llevamos de la vida, querido Juan Pablo, por otra absolutamente. parte. Señor, absolutamente. Gran tarea. Querido Paulino, un placer. Lo mismo digo. Buen martes por delante, a disfrutarlo. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Chau, chau. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor.
no somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.